vio acongojado junto al cajón, le dijo: estás pagando la vaca robada. Nunca se olvidaba. Y cada vez que lo contaba, se le caía una lagrimita. Ese señor que se sintió protegido por la abuela, acercado casi a golpes a los libros, casi a supresión sistemática de recreos, casi obligado por el abrazo amoroso pero asfixiante de su mamá, fue alguien que vivió con intensidad, esa intensidad que Gerardo acaba de describir y que él decía: yo no sé cómo él impulsaba la aventura siendo tan tranquilo, siempre con su corbata imperturbable y su peinado inmaculado, porque él llevaba adentro una pasión de alguna manera reprimida de aventura. Pero sus aventuras eran de pronto tan audaces como un vuelo con el piloto que podía perder el control por infarto o por alcoholemia, o tan audaces como mandarse por un camino vecinal que no se sabe dónde termina, tan audaz como plantarse como se plantó una vez frente a un estanciero al que le explicó las ventajas de solventar la publicación porque su estancia estaba fotografiada. Y Barrios decía: era algo raro, no soltaba todo el tiempo una escopeta que tenía y golpeaba contra el alambrado. Después le explicaron que a ese hombre hacía 15 días le habían hecho una gigantesca estafa, a alguien que había bajado una avioneta a ofrecerle algo. O sea, que estuvo a punto de ser agredido por el odio de este otro. Esas eran las aventuras de don Barrios. Sin embargo, él tenía dentro de sí un enorme impulso hacia los demás, a que se ilustraran, a que investigaran, apoyar a todo el mundo, y un gozo tan intenso por cada cosa que veía, que tocaba, que atesoraba, que aprendía, que parecía que llevaba la aventura a costas de sí como si fuera el mismísimo Harrison Ford. Sus aventuras estaban limitadas a ese mundo de papel que atesoraba en su casa y a esa tormenta del pensamiento que le permitía registrar cada uno de los acontecimientos minúsculos y gigantescos del interior al que tanto quería. Tenía además dos condiciones que le permitieron ser el gigantesco historiador que fue: capacidad de asombro, probablemente una capacidad que deriva de estas circunstancias de su infancia y su juventud, y tenía humildad. Las dos cosas lo convirtieron en un grande. Él se asombraba ante todo y era capaz de hacer la pregunta más ingenua. Y ustedes saben que los documentos, como dicen los historiógrafos, son absolutamente mudos hasta que uno les hace la pregunta correcta. Pues Barrios tenía preguntas para todo, todo el tiempo. Tenía preguntas absolutamente frescas y juveniles. Él podía llegar a sentarse a conversar con mis hijos, le encantaba conversar con los jóvenes, aún con la más pequeña cuando era una niña todavía, la cual coleccionaba los recortes de de Harry Potter, nunca olvidaba llevárselos. Por años le coleccionó todo lo que salía. Y podía llegar a mi casa, por ejemplo, y preguntar: a ver, ¿han visto televisión esta semana? ¿Entendieron lo que pasó con Matías Salé en el último programa? Él quería entender esos códigos extraños del mundo televisivo argentino, unos desplantes y unos desbordes carnales que lo sorprendían, pero él llegaba con la pregunta: explíqueme en esto. Otras veces llegaba y preguntaba: explíqueme en Internet. Y una de las cosas más lindas que me tocó hacer en la vida fue sentarle un día y decirle: ¿usted está en Internet? Mentira. Le juro que sí, está. Entonces lo senté frente a la computadora y puse su nombre y empezaron a aparecer los nombres, los libros. Entonces la cara era la de un niño y tenía ya 90 años. Y recuerdo que después que vio y le salía como una risita así nerviosa, me dijo: ¿y Rivera en el ayer, su primer libro, estará? Entonces se lo busqué y le encontré toda una referencia. Ese día fue absolutamente feliz, ¿no? Porque él pensaba que se había perdido de cosas y que eso ya no podía. ¿Por qué? Porque él no sabía hacer nada fuera de esa maquinita que tiene el espaciador gastado y le falta la tecla E. Por lo cual a veces se reía y me decía: mire cómo tengo el dedo, me falta la E, porque le pinchaba cada vez que lo apretaba, ¿no? Y tenía tendinitis, y me contaba que a veces le daba tendinitis, pero también se jactaba con orgullo de decir: nunca escribo menos de 8 horas por día. Antes podía 10, ahora puedo 8, 92 años.
Fue también alguien que conservó viva su capacidad de asombro para sentarse frente a los grandes, y lo contaba con orgullo. Él decía: yo tuve el privilegio de que Juana Ibarburu me leyera uno de sus poemas. Y sabía muy bien, porque escribía muy bien, escribía con el adjetivo justo, no le sobraba ni le faltaba una coma. Fue un bachiller que entró con 17 años a un diario, pero su humildad le permitió terminar escribiendo como el mejor, con una prosa clara, fluida, exacta, que no llega a ser acartonada ni siquiera cuando acumula millones de datos en un párrafo, cosa que Ricardo Marletti, su gran amigo y colaborador, le recordaba todo el tiempo diciéndole: yo no sé por qué usted se afana en escribir esas cosas que no va a leer nadie, ¿no? Eran algunas de las peleas que se suscitaban en el Sporma, ¿verdad, Marletti? Él, que escribía de esa manera y que cuidaba absolutamente cada detalle, podía describir muy bien, era un muy buen narrador, la escena en la cual Juana Ibarburu le leyó un poema. La pieza estaba casi a oscuras y ella vestía una ropa blanca como inmaculada. Se sentó en el sofá y me comenzó a leer. Y yo no sé si era porque todo estaba tan cerrado, porque era la época en que ella ya no le gustaba mirarse a los espejos. Entonces la casa tenía como un aire enrarecido. Que ella leía y cuando terminaba de leer no daba vuelta a la hoja porque estaban escritas a un solo lado. La soltaba y la hoja planeaba y caía suavemente. Yo estaba tan asombrado, decía él, que ni me movía y respiraba lo más suave que podía, porque me parecía que ella o la hoja todo se podía romper. Era una belleza escucharlo describir eso. Y también escucharlo decir: yo tuve el privilegio de ver, cuando ya no veía, a Jorge Luis Borges, pasearse en su biblioteca y de memoria tocar los lomos de los libros y decir: este es el de fulanito de tal, y de alguna manera recitar algo de lo que tenía dentro, hacer un análisis, seguir para el anaquel de abajo, tocar otro, sacarlo y con el libro en la mano decir: aquí dentro hay tal cosa, y la mirada definitivamente muerta y perdida de Borges. Nunca olvidaba que había visto esas cosas, pero tampoco olvidaba los rostros de los peones que lo convidaban con el trozo de carne y el cuchillo, ninguno de los paisajes, la belleza de las majadas moviéndose en el campo captadas desde el aire. Don Barrios sin duda era un grande y creo que todos aquí esta noche lo han dicho. Cuando me pidió que presentara el libro, me pidió una cosa que yo no pude cumplir. Me dijo por teléfono: le voy a pedir una cosa, eso sí, me pidió que llamara a Gerardo, ubíquelo por internet, eso que yo no sé hacer, porque Gerardo estaba de viaje, quiero que sean ustedes dos. Bueno, cuando acomodamos todo me dice: le voy a pedir una cosa, no se deje avasallar por el afecto que me tiene. No me elogie demasiado, solo diga lo que es cierto. Yo le tomé mucho el pelo y dije: avasallar, qué verbo exagerado. Un escritor tan exquisito y correcto como usted, ¿cómo se permite este desborde del lenguaje? Y nos reímos mucho, porque siempre nos reíamos mucho, porque él tenía la risa y la sonrisa fácil de un niño, del mismo niño al que le suprimían el recreo sistemáticamente y que soñaba con ser jugador de fútbol y llegó a ser un hombre que hizo muchísimos goles editoriales. Y de verdad además jugó muy bien al fútbol. Yo no cumplí con ese pedido. Probablemente todo lo que he dicho estuvo teñido del afecto enorme que le tengo. Y bueno, a él donde esté, que probablemente sea la sala Uruguay de la Biblioteca Celestial, le pido disculpas. A ustedes no, porque si están acá hoy es porque él por lo menos les suscitó admiración intelectual y probablemente les robó el corazón, igual que a mí. Muchas gracias. Fantástico, fantástico.